Colombia llega a las elecciones de este domingo con una izquierda consolidada frente a una derecha dividida. Las encuestas marcan a tres claros favoritos para unos comicios que apuntan ya a una segunda vuelta en un país polarizado. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Colombia vota entre un tablero lleno de incógnitas. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encarnan hoy el triángulo de fuerzas que concentra la atención nacional en una campaña marcada por la ausencia de debates y la fuerza de las emociones. El ejército israelí ordenó este sábado evacuar 7 pueblos del sur del Líbano antes de lanzar nuevos ataques. El presidente libanés y el primer ministro volvieron a expresar su preocupación por la demolición de viviendas, la destrucción de lugares históricos y por las amenazas de Israel contra la población civil. Colombia ultima los preparativos para las elecciones presidenciales que se celebran este domingo. Más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al sucesor o sucesora de Gustavo Petro. De la decena de candidatos que se presentan, solo 3 tienen posibilidades de pasar a balotaje según las encuestas. El candidato oficialista de la izquierda, Iván Cepeda, las lidera, seguido por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que ha ido escalonando puestos en las últimas semanas. Con la derecha dividida, la uribista Paloma Valencia queda relegada en intención de voto a un tercer lugar. Una campaña más centrada en posturas ideológicas que en propuestas claras para hacer frente a los problemas que afectan a los ciudadanos, como la salud, la educación y la seguridad. Pues sí, entre esas principales preocupaciones de los colombianos figuran la corrupción también, la economía y la salud y la seguridad, ya lo comentaba. Saludamos a nuestra compañera Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, acércanos en primer lugar al ambiente que se respira actualmente en las calles en esa víspera de las elecciones. Ana, el ambiente que se vive está tenso, muy polémico y extrapolarizado, hablando con la gente en las calles de Bogotá, donde se concentran más de 6 millones de votantes de un censo nacional de más de 41 millones de colombianos que están habilitados para sufragar este domingo, gente de diferentes estratos sociales. Te das cuenta que los estratos altos defienden en su mayoría, sin generalizar, las políticas de derecha, es decir, menos intervención del Estado, una salida armada al conflicto civil que lleva más de 60 años en Colombia, una mirada de familia más conservadora, y por el otro lado hablas con gente de escasos recursos, recicladores, vendedores informales, afrocolombianos, indígenas e incluso muchos jóvenes que forman, de nuevo sin generalizar, la base de apoyo para la izquierda. Dicen tener con esta la esperanza de poder acceder a los mínimos sociales de derechos humanos en la periferia y en las diferentes regiones del país, como es el acceso al agua potable, la salud, la educación y oportunidades. Pero también, Ana, es un ambiente avivado, como lo dijiste, por la desinformación generalizada en redes sociales sobre las campañas de cada candidato, lo que lleva a un voto muchas veces más pasional que objetivo e informado. Alexandra, ¿no parece factible que ningún candidato gane en primera vuelta? ¿Qué peso tienen los indecisos? Y ya lo comentabas tú, hablabas de los jóvenes, el voto joven. ¿Qué peso tienen estos dos? Bueno, los votos de centro como los de la juventud son decisivos, pero su poder se siente más en las segundas vueltas. Según datos del DANE, Ana, el 20% aproximadamente de la población tiene entre 18 y 25 años y representa el 26,2% del electorado colombiano. Sin embargo, solo el 40% de estos jóvenes sale a votar. Colombia se ha caracterizado por la alta abstención electoral. Por ejemplo, en las elecciones legislativas de marzo pasado, más del 50% del censo no acudió a las urnas para elegir el nuevo Congreso. Los candidatos buscan efectivamente ese voto joven en redes sociales, en donde se mueven las emociones, menos que los análisis profundos de esas propuestas de cada candidato, de los que hay que decir, como lo subrayaste, no han profundizado, detallado sus agendas políticas, no hubo un debate entre los tres, y Colombia atraviesa un déficit fiscal de casi el 7% del Producto Interno Bruto, que va a poner en aprietos a quien gane las presidenciales, porque no hay plata para financiar las propuestas sanas. Elecciones presidenciales mañana en Colombia, nos lo cuenta Alexandra Correa y seguiremos muy pendientes. Alexandra, muchísimas gracias. Un abrazo hacia Bogotá. Como parte de nuestra cobertura electoral aquí en DW, los acercamos a los perfiles de los principales candidatos a la presidencia en Colombia, los alternamos en diferentes informativos. Ahora nos vamos a fijar en el aspirante del petrismo y el llamado a continuar la senda progresista iniciada por el actual presidente. Iván Cepeda lidera la mayoría de encuestas en primera vuelta. Fue facilitador de los diálogos de paz entre el Estado y las FARC
en 2016 y es parte activa de esa paz total de Petro. Sus seguidores lo posicionan como una figura con conocimiento del conflicto. Para sus críticos, en cambio, ese mismo recorrido lo acerca en exceso a agendas de diálogo con actores armados. Iván Cepeda no estaba hasta finales de 2025 entre los nombres previstos para la carrera presidencial, pero un hecho político y judicial de gran impacto lo catapultó. La condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal en un caso en el que Cepeda figuraba como víctima. Su aspiración se inscribe en un momento particular del país. Por primera vez, la izquierda gobierna Colombia y en estas elecciones busca su continuidad. Las encuestas ubican a Iván Cepeda como el candidato con mayor opción de pasar a segunda vuelta. Cepeda es filósofo y especializado en Derecho Internacional Humanitario en Francia. Su vida pública la inició en el Legislativo. Allí lleva más de 15 años como congresista, primero en la Cámara de Representantes por Bogotá y luego en el Senado. Ha ocupado espacios relevantes como la copresidencia de la Comisión de Paz. Como sus más cercanos competidores en esta contienda, no tiene trayectoria en cargos ejecutivos. Su perfil público está más asociado a su trabajo en derechos humanos. Fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y ha participado en distintos momentos en procesos de negociación con grupos armados. Estuvo vinculado al proceso de paz con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y más recientemente a los fallidos diálogos de la política de paz total, tanto con la guerrilla del ELN como con estructuras como el Clan del Golfo. Iván Cepeda es un político con ideología comunista, más que ideología, con formación comunista, una persona que defiende mucho los derechos humanos, digamos que ese ha sido como su leitmotiv en la vida política, un senador con mucha experiencia en el Congreso de la República. Sus propuestas apuntan a mantener y profundizar las políticas sociales del actual gobierno, con énfasis en derechos humanos y construcción de paz. El presidente Gustavo Petro ha expresado abiertamente su respaldo a la candidatura, una movida bastante controvertida. Su campaña hasta ahora se ha concentrado en sectores cercanos al proyecto de gobierno como las víctimas del conflicto, los movimientos sociales y las comunidades indígenas y afrodescendientes. En una segunda vuelta, Cepeda tendrá el desafío de convencer a los indecisos y a los sectores de centro para vencer a la derecha, que en primera vuelta se presenta dividida. Más temas. Este sábado la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo en Bolivia convocaron al gobierno de Rodrigo Paz y a los sectores que se oponen al Ejecutivo para que dialoguen este domingo en la ciudad de La Paz. Las protestas y bloqueos ya cumplen 25 días y han creado una crisis de desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles. Los campesinos de La Paz y la Central Obrera de Bolivia, junto con otras organizaciones y seguidores del expresidente Evo Morales, reprochan al presidente no haber revertido la escasez de combustibles y querer privatizar empresas y servicios. El viernes un juzgado anuló las órdenes de captura contra los dos principales líderes de las protestas, una demanda de campesinos y obreros para considerar un diálogo. El ejército israelí atacó los 7 pueblos que ordenó evacuar en el sur del Líbano, extendiendo así su incursión militar y avanzando más allá del río Litani, pese a que desde el 17 de abril rige un alto el fuego. El presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam expresaron este sábado su preocupación por la demolición de viviendas, la destrucción de sitios históricos y por las amenazas contra la población civil. La ofensiva israelí ha dejado desde marzo más de 3.300 muertos, según las autoridades libanesas. Tel Aviv alega que busca atacar a objetivos de Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado terrorista por varios países. Mandos militares israelíes y libaneses mantendrán una ronda de negociaciones los próximos 2 y 3 de junio. El primer ministro libanés advirtió de las consecuencias de la estrategia israelí. Israel debe saber que, mediante su política de tierra abrasada, castigo colectivo y demolición de aldeas y ciudades, no logrará ni seguridad ni estabilidad. Por el contrario, está profundizando la división entre los libaneses, todos los libaneses, y dejando nuevas y profundas heridas en su memoria colectiva. Y antes de nuestro informativo hablábamos con nuestro compañero Joan Cabasés en Beirut, quien nos reportó la última hora en el país.
La ofensiva israelí contra Hezbollah en Líbano continúa con fuerza. Lo hace centrando buena parte del fuego en dos puntos destacados. Uno de ellos es Tiro. Se trata de la mayor ciudad en el sur de Líbano con unos 200.000 residentes. Es además un lugar importante porque miles de personas más habían buscado ahí refugio desde las aldeas fronterizas. El otro punto donde Israel bombardea con fuerza es la zona de Nabatie, la segunda gran ciudad meridional. De hecho, las tropas israelíes están ya incrementando la ocupación terrestre en pleno alto el fuego y se encuentran a apenas 2 kilómetros de ese municipio. La ciudad está, de hecho, casi vacía. Alrededor del 90% de sus 75.000 residentes han huido ya por las bombas y el miedo, según declara Defensa Civil. Mientras, la diplomacia avanza un curso incierto. El primer ministro libanés ha vuelto a defender hoy la existencia de negociaciones con Israel, pero la dureza de la ofensiva sobre Hezbollah en Líbano, que mata a decenas de personas a diario, hace cada vez más difícil esa posición. Por ese motivo, el gobierno libanés ha asegurado públicamente que Beirut se enfrenta al diálogo con Israel con un solo punto en el orden del día. Líbano exige un alto el fuego completo y no como el actual, como requisito indispensable, dice, para avanzar en las negociaciones. Israel también amplía su ofensiva militar en Gaza. El sábado un enfermero palestino murió en un ataque aéreo que dejó además 3 heridos, según la agencia France Press. En el patio del Hospital de las Brigadas de Al-Aqsa, en el centro de la franja, tuvo lugar el funeral. Israel ha llevado a cabo repetidos bombardeos desde el alto el fuego de octubre, alegando que Hamás, considerado organización terrorista por varios países europeos, continúa atacando a su ejército. Según UNICEF, la catástrofe humanitaria golpea sobre todo a los niños. La falta de agua y las malas condiciones de higiene han disparado las enfermedades. Y damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. En Nueva Jersey continúan los enfrentamientos entre agentes del ICE y manifestantes que protestan por las condiciones de los detenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Al menos 17 personas fueron arrestadas, según el secretario de Seguridad Nacional. En Sudán, un ataque de las fuerzas de apoyo rápido en la localidad de Bara dejó al menos 58 muertos tras el hallazgo de 27 nuevos cadáveres. La ONU alertó de que más de 7 millones de personas en Sudán del Sur necesitan ayuda alimentaria urgente. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, epicentro de uno de los peores brotes de ébola en África. Se han reportado más de 900 casos sospechosos y unos 200 fallecidos, aunque se teme que las cifras sean mayores. Hablamos de la Liga de Campeones, donde el Paris Saint-Germain ganó el título por segundo año consecutivo al vencer por penales al Arsenal en un partido en el que los franceses lograron el triple de ataques en comparación a sus rivales y una mayor posesión del balón. Los aficionados del PSG estallaron de alegría con el marcador empatado a 1 tras la prórroga, cuando el Arsenal falló el último penalti, sellando la victoria del club francés por 4-3. Más de 22.000 agentes del orden han sido movilizados en Francia, incluyendo 8.000 de ellos solo en París. No obstante, se han reportado disturbios en algunos puntos de la capital. Y vamos con un contraste no solo de contenido, sino también de color. Este sábado acudieron miles de visitantes a la capital lituana para asistir al festival de la sopa más conocido como Vilnius Pink Soup Fest. Por 4º año consecutivo se rinde homenaje a un plato nacional. Es este, Chalti Barchei, una sopa preparada con kéfir y remolacha. Se sirve con hierbas, con pepino y también con trozos de huevo cocido. En estos días, Vilna se tiñe, como ven, de rosado. Las festividades incluyen un desfile de barcos, una carrera de camareros y también un tobogán de color rosa y, como ven, muchísima espuma. De momento esto es todo, vamos actualizando contenidos y mañana gran día en Colombia con esas presidenciales. Aquí les mantendremos informados. En nombre de todo el equipo y donde quiera que estén, gracias por estar ahí, feliz fin de semana.